Hola. Bueno, esta semana no ha sido muy fácil trabajar y concentrarme en el tema del video semanal por todo lo que está pasando aquí en Colombia y en Bogotá, que es donde estoy en este momento. Yo también he estado saliendo a manifestarme pacíficamente junto a tanta gente que lo está haciendo. De hecho, de las miles de personas que he visto en la calle, ya todavía no me ha tocado ver a la primera persona que esté en una tónica violenta. O sea, que realmente he podido comprobar que la grandísima mayoría de la gente que está saliendo a la calle es gente que está saliendo en una tónica pacífica y que lo que quiere es protestar pacíficamente y con un mensaje de unión y de descontento también. Quizás no es la sensación que le queda a uno después de estar viendo todos los videos que circulan con abusos de la policía o con vandalismo, y aunque es muy importante que esos videos salgan a la luz, también es muy importante acordarse que es un momento donde realmente la gran mayoría de la gente no está en eso y está protestando pacíficamente. Y les quiero compartir lo que ha sido un poco la banda sonora mía personal durante estos días, y es una composición del argentino Astor Piazzolla que se llama Oblivion. Es una composición que apareció en una película de 1984 que se llama Enrique IV, que por cierto debería ver, debe estar muy buena, por lo menos si es así de buena como la música, debe estar increíble. Y aprovecho también para recomendarles a los que no conozcan a Astor Piazzolla y la música de la obra suya, que realmente investiguen, porque este tipo escribió mucha música increíble que vale mucho la pena conocer. Y la manera como estuve practicando esta composición, que me gusta tanto, es con una armónica que me encontré hace un par de meses en la casa. Un día estaba en la casa así como medio aburrido y me encontré la armónica. La miré un poco, empecé a practicar, como que me entusiasmé, empecé a mirar algunos tutoriales de YouTube y ahí poco a poco he comenzado a entender bien cómo funciona. Y como el sonido me acuerda quizás un poquito al del bandoneón, de pronto por eso se me ocurrió hacer esta melodía que me gusta tanto. Esta es una armónica cromática, lo que quiere decir que tiene una palanquita que cuando uno la presiona sube medio tono a la nota que uno está tocando. Y por eso me permite hacer todas las notas de la escala, que las armónicas que no son cromáticas no tienen esa posibilidad. Si quieren ver a dos músicos, realmente a dos maestros de este instrumento que parece como tan fácil, ¿no? Uno siempre pensó que la armónica quizás es un instrumento muy sencillo, como la dulzaina, ¿no? Pero si quieren ver a dos maestros de esto, les voy a compartir aquí en la descripción del video dos canciones que produje y arreglé de dos discos que me encantan. El primero es para el último disco que hicimos con Sofía Ribeiro, que es un tema que se llama La Tarde, de Sindo Garay, y para eso escribí un arreglo e invitamos al armonicista de Israel, Ronnie Eitan, a que tocara. Él vino al estudio y hizo un solo que nos dejó a todos pegados del techo, increíble, y ahí quedó una grabación que me encanta. Y la otra es otro disco que produje para una argentina que se llama Juana Luna, una cantante buenísima, y arreglé una canción de Juan Luis Guerra que se llama Amor de Conuco, y para este arreglo invité a otro armonicista de Israel que se llama Yotam Ben Or, que también vino al estudio y tocó una cosa hermosa. Y bueno, son dos grabaciones que me encantan. Entonces, si quieren escuchar este instrumento tocado por maestros de verdad, ahí les dejo ese par de links, y de paso para que conozcan estos dos discos que me gustan tanto. Y la manera como lo hice y como estuve practicando estos días, que es algo que me costó mucho pero que al final conseguí hacer, es sosteniendo la armónica en la mano derecha y operando el mecanismo con el pulgar, y con la mano izquierda voy tocando en el piano la armonía del tema, de la composición, y algunas líneas también. No olviden suscribirse al canal, y como cada semana igual de pesado, les sigo insistiendo en que le den clic a la campanita que está al lado del botón de suscribirse por si quieren recibir una notificación cada vez que yo subo un video nuevo. No les van a llegar miles de notificaciones porque solo subo un video cada semana. Entonces, chévere si lo hacen, si es que les gusta lo que estoy haciendo en este canal. Entonces, bueno, acá les dejo esta versión mía de Oblivion, espero que les guste, y se la dedico a toda la gente que está sufriendo en este momento por la violencia que ha surgido. Acabo de leer que murió este muchacho Dylan, que es este joven al que el ESMAD le disparó hace un par de días. No quiero imaginarme cómo está su familia. Es una persona que estaba protestando pacíficamente por una mejor educación, y en fin, o sea, realmente esto es terrible que esté pasando esto, y ojalá su muerte no sea en vano y que de ahí salgan, ojalá, reformas y se puedan cambiar también algunas de las medidas que hacen que la policía a veces pueda cometer estos abusos de autoridad que llevan a estos extremos. Así que bueno, para él y para todos los policías que también están sufriendo por las agresiones, y para toda la gente que está sufriendo de alguna manera la violencia injustificada, les dedico esta música que me acompañó acá, sobre todo el día del paro, mientras practicaba y escuchaba los helicópteros y todo lo que estaba pasando en la calle. Así que bueno, nada, que tengan buena semana y ojalá que todo esto que está pasando aquí llegue a buen puerto. Un abrazo, chao.